atención, por su visita. Y la siguiente ponencia es por parte del doctor Antonio Canales Gutiérrez, con el tema Principios fundamentales del uso de la máxima tecnología en las heridas complejas. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Hoy es foro de alta calidad, ¿no? Somos pocos, pero de pura calidad, ¿no? Bueno, la charla va enfocada en cuanto a los principios que existen en la innovación, en la tecnología, en el manejo de heridas. Muchas industrias de apósitos y de materiales existen. Muy poca gente a veces conoce esta empresa o muy pocos nos reconocen. Pero muchos reconocen empresas o dispositivos como Tegaderm, estetoscopios Littmann, adhesivos, ¿no? Antes nos conocían como 3M, Cuidado a la Salud. Ahora somos Solventum, que somos una empresa dedicada a la venta de dispositivos médicos y a la creación de innovación en el manejo de heridas. Somos una empresa relativamente joven, tenemos un año de separarnos de 3M Global. Y pues bueno, pese a que tenemos relativamente poco tiempo de haber nacido, pues 70 años de innovación nos respaldan con 3M y pues actualmente contamos en nuestra empresa con diferentes líneas de dispositivos de heridas que son líderes a nivel internacional y que nos han permitido ser el estándar de medida en especial de una tecnología que es la terapia de presión negativa en heridas. Justamente en este 2025 cumplimos 30 años con la tecnología VAC y también con otro producto icónico para nosotros que es Cavilon, protector cutáneo. Entonces justamente el día de hoy va la charla enfocada a la innovación en el manejo de heridas, obviamente enfocada en nuestra tecnología y nuestra patente más importante que es VAC Therapy. Hablar de presión negativa es una forma genérica de decirle a esta terapia. Una ventaja de nosotros es que al ser pioneros en la creación de esta tecnología y desarrollarla a través de 30 años, pues nos ha dado muchos crecimientos en el desarrollo de ella misma y nos ha brindado la oportunidad de ayudar a mucha gente a lo largo de los años. Entonces, no somos una empresa que se haya creado del día de ayer. Hemos tratado de construir este legado de innovación a través de 3M. Y justamente el día de hoy les voy a hablar de las 4 tecnologías que hacemos con la misma portabilidad del mismo dispositivo. Yo soy Antonio Canales, yo soy médico cirujano de formación. Yo curso o tengo una maestría y una especialidad médica en heridas, estomas y quemaduras. He sido profesor de asignatura de la UNAM, de la FENO, en la Universidad Panamericana. Fui jefe de una clínica de heridas. Estuve en las filas como instructor del curso ABLS en la Fundación Michu y Mao para niños quemados. Y actualmente soy especialista clínico del portafolio de heridas para Solventum México. Todo gira en base a este dispositivo, algunos de ustedes lo reconocerán, en las áreas de biomédica es muy conocido, también en las áreas hospitalarias, de enfermería, en general en los hospitales se ve casi siempre este dispositivo a los pies del paciente, en las cabeceras, pero siempre vamos a ver que está asociado a una herida compleja, a una herida extensa. Y la ventaja del equipo VAC Ulta es que ya tiene más de 10 millones de pacientes que se han beneficiado con su tecnología. 30 años nos respaldan y siempre cuando se habla de documentación en cualquier ámbito, buscamos que todo lo que se hace y se dice se documente en base a archivos. Cuando ustedes buscan terapia de presión negativa en las páginas indexables, van a ver que de 10 artículos, 8 son publicados con nuestras tecnologías. Entonces, somos robustos en cuanto a lo que hacemos y justamente les decía que todo gira en base a este equipo VAC Ulta, que tiene la posibilidad de hacer 4 tecnologías principales. La que más conocen los usuarios del entorno de heridas o del área hospitalaria es VAC Therapy, que es terapia convencional, es la que justamente cumple 30 años, pero vamos a ver que tenemos otras 3, que es VAC Veraflo, terapia de instilación, terapia 3M Aptera para manejo de abdomen abierto y terapia 3M Prevena para manejo de heridas cerradas o incisionales. Entonces vamos a dar un recorrido justamente por estas 4 terapias, sus indicaciones y sus particularidades. Una ventaja de que ustedes conozcan o vean esta charla el día de hoy es que ustedes cuando vean estos dispositivos en sus hospitales tendrán la idea de qué es lo que tiene el paciente seguramente abajo o cubriendo la herida donde esté el dispositivo VAC Ulta. El primer portafolio, si se dan cuenta, tiene 3 apósitos, negro, gris y blanco. El segundo portafolio, que es VAC Veraflo, es un portafolio de instilación en el que el dispositivo de heridas mete solución dentro de la herida,
ayuda a que se solubilicen los detritus y lo vuelve a sacar con terapia de presión negativa. Realmente la presión negativa es una terapia de succión y esta succión ayuda a generar tejido nuevo. Y tenemos 3M Aptera, que está hecha para manejo de abdomen abierto. En aquellos pacientes que tienen trauma abdominal o trauma severo que no permita que se cierre la fascia abdominal, existe este dispositivo particular para poderle dar cierre temporal abdominal y generar pues una retracción de la fascia. Y por último, Prevena, que está hecho para heridas incisionales. Muchos de los hospitales que tienen pacientes de cirugía ambulatoria casi siempre cursan con dehiscencias de herida quirúrgica y en este caso Prevena nos va a ayudar a disminuir la tasa de infección de sitio quirúrgico en los hospitales. Hablando de back therapy, algo importante en nosotros es que tenemos una patente que es la que nos ha gobernado por 30 años. Quienes conocen terapia de presión negativa saben que antiguamente era de KCI, después la compramos nosotros en 3M y VAC hace referencia a las siglas Vacuum Assisted Closure, que es cierre asistido al vacío, que no es más que colocar un apósito de espuma en el lecho de la herida, colocar un adhesivo que es un drape y colocar un dispositivo que va a estar sensando minuto a minuto la presión negativa de succión que tiene esta herida. Obviamente esto va a ayudar a que cerremos heridas más rápido. A lo mejor ustedes lo han visto o lo verán en el futuro en pacientes que tengan pie diabético, úlceras por presión, grandes quemados, pacientes con politrauma, porque este dispositivo justamente se basa en este fundamento fisiológico. Los artículos de Saxena y McNulty nos han ayudado a documentar cómo el contacto del apósito de espuma favorece un control a nivel macro, es decir, a nivel de lo que vemos. Es decir, lo primero que vemos es que la herida se contrae, recolectamos exudado, disminuimos edema y favorecemos la perfusión. Pero algo que pasa a nivel celular es que los fibroblastos, que son células que sintetizan nuevo tejido, se elongan con la presión negativa y de esta forma ayudamos a que crezca tejido nuevo y pues hacer un cierre secundario en cualquier paciente que tenga nuestra terapia. Las indicaciones, pues la verdad es que al haber generado el portafolio y al ser la patente principal que existe a nivel de dispositivos médicos, pues una ventaja es que todas las indicaciones prácticamente son de nosotros, es decir, heridas agudas, heridas crónicas, heridas traumáticas, heridas dehiscentes, úlceras vasculares, pie diabético, injertos, colgajos. Prácticamente en cualquier herida se puede colocar back therapy. El problema es que existen contraindicaciones muy particulares. Una de ellas es que cuando ustedes tienen una herida que tiene una tumoración anormal como de cáncer, estamos hablando que la terapia de presión negativa es un estímulo externo que ayuda a crecer tejido. Por ende, no se puede colocar presión negativa en heridas oncológicas o en heridas que se crea por parte del cirujano que hay un crecimiento anormal porque podríamos estimular el crecimiento del mismo tejido. En la osteomelitis no tratada, muchas de las veces los pacientes que ustedes vean con pie diabético, con infecciones profundas, requieren antibiótico sistémico. Y nosotros en nuestro portafolio tenemos un apósito de plata que ayuda a controlar la carga de bacterias. Hay algunos usuarios que creen que como tiene un efecto antimicrobiano la plata, suspende muy bien el antibiótico. Y ustedes muy bien saben que muchas de las veces, bajo ninguna circunstancia, podemos controlar una infección si no hay antibiótico dirigido. Otra indicación son las fístulas que no hayan sido exploradas, el tejido necrótico que no haya sido desbridado y por último la alergia a la plata. Una ventaja de nuestros dispositivos es que tratan de ser lo más seguros posibles con los usuarios y una de las indicaciones más importantes para nosotros es que nunca se coloque uno de estos apósitos que les enseñaba al principio directamente sobre estructuras delicadas como tendones, ligamentos, intestino, órganos, vasos, porque esto puede generar, esta terapia de succión constante puede generar que se esfacele, que se desvidre o que se rompa ese vaso que se está cubriendo con este apósito. Cuando ustedes colocan el apósito de forma adecuada y lo dejan la permanencia correcta, que nuestro estándar es que cada vez que ustedes colocan una terapia se cambie cada tercer día o cada 72 horas, este estudio se hizo en porcinos. Esos cortes que ustedes ven de piel son cortes de 6 centímetros de longitud, de largo y ancho. Vean ustedes cómo los cortes son uniformes. Se les colocó el apósito de espuma Granufoam, que es nuestro apósito más sencillo. Y vean que cuando se cambia a las 72 horas, el apósito se retira con gentileza y el tejido se ve sano. ¿Por qué les pongo esta diapositiva? En primera, porque tratamos nosotros siempre en Solventum o antes 3M de generar buenas prácticas. Y algo que pasa mucho en México es que debido a las carencias que existen de materiales, pues debido a que la presión negativa es muy buena, a veces se deja mucho más tiempo.
y dejarla más tiempo, lo que hemos demostrado es que a mayor cantidad de días de permanencia, el apósito de espuma se adhiere al tejido. Y en vez de ayudar, perjudica, porque tú al retirar este apósito, pues vas a retirar el tejido sano que lograste generar los días previos. Por eso recuerden que la terapia de presión negativa se cambia cada 72 horas. Una de las patentes que más nos importan para nosotros es el SensaTrack. El SensaTrack permite la transmisión de la presión negativa de nuestro dispositivo vaculta que les enseñaba al principio y a través de la espuma de apósito que se coloca en la herida. Ustedes van a ver que el círculo del lado derecho inferior es un corte del lumen de nuestro dispositivo SensaTrack y el del lado izquierdo es el de muchas otras tecnologías de presión negativa. Para nosotros es importante esto porque imagínense que ustedes están bebiendo una bebida de estas que tienen como cápsulas de tapioca, que son como de gel, y de repente están tomando y de repente se obstruye el popote. Cuando ustedes están tomando por esa pajilla, están haciendo una presión negativa, una presión de succión. La única forma de librar esa obstrucción es o aspiras muy fuerte y termina en el esófago la bola, o soplas, ¿no? Y eso es presión positiva. Pero estamos de acuerdo que no podemos hacer los dos movimientos al mismo tiempo, o sea, no podemos soplar y aspirar en el mismo popote. Eso es lo que pasa con los dispositivos que existen de otras tecnologías de presión negativa. Ellos tienen solamente un lumen, que si se obstruye, ya fueron. Nosotros tenemos un lumen central que hace presión negativa, pero los 4 que ven periféricos dan disparos de aire a cada minuto. Entonces, mientras por un lado yo estoy jalando la obstrucción, por otro lado está entrando aire a la herida y eso está empujando la obstrucción desde atrás. Esa tecnología se llama Air Cyclic Purge, que es un sistema de purga que permite que nunca el SensaTrack se obstruya gracias a coágulos, secreciones o algún exudado espeso que existe en la herida. Estos son los 3 apósitos que existen en back therapy o en terapia convencional. Pues son los icónicos, son como que los vintage, porque casi todos los han usado, o en el área de las heridas casi todos lo han usado. El apósito negro, el apósito de plata y el apósito white foam están hechos justamente para que el usuario decida cuando tiene heridas limpias que no tengan patógenos en el lecho de la herida, cuando tiene entornos donde tenemos una úlcera por presión, un pie diabético, una quemadura, una herida traumática y queremos controlar la carga bacteriana. Y por último, el white foam, cuando tenemos, en las heridas pasa algo muy curioso, que es que cuando tenemos defectos cutáneos grandes, se generan unas como cavernas, ¿no? Esos en el área de la salud le dicen conejeras, nosotros le decimos tunelizaciones. Y esos son unos espacios virtuales muertos que están en las heridas a veces. Para eso existe el último apósito, que es white foam. Entonces, vamos a hablar de las particularidades, sobre todo del apósito de plata. La plata es buena en las heridas, ustedes lo van a ver en muchos dispositivos médicos. Incluso no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en la presencia de la plata se da incluso en las sondas urinarias. Hay puntas de plata que existen en las sondas urinarias cuando se quiere dejar a mucha permanencia, o incluso las cánulas orotraqueales que existen de plata, justamente es por este efecto antimicrobiano. Nosotros de nuestro apósito de plata que existe para heridas, les puedo decir que tiene un control bacteriano casi de todos los patógenos que existen. A nivel hospitalario, ¿no? Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa, estafilococo resistente a meticilina, Vibrio cholera, E. coli, Candida albicans, algunas cepas de Níger. Acuérdense que una ventaja de la plata en las heridas es que controla bacterias, virus y hongos. Hasta el año pasado no existían estudios robustos que dijeran que existe resistencia, pero ya empezaron a salir los primeros. Por estándares internacionales todavía no tenemos un lineamiento que nos diga cuánto tiempo podemos usar la plata, pero sí existe la recomendación de no usarla más de 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Y pues debido a su gran espectro antimicrobiano, pues controlamos gran cantidad de patógenos que existen en las heridas crónicas que ustedes ven en el día a día. Esta actividad sostenida la ven hasta 72 horas después de su aplicación y 30 minutos después de que se coloque en la herida. Ya tenemos un control de carga bacteriana documentado en estudios in vitro y también in vivo. Y por último les decía de este apósito muy curioso que es white foam, que es un apósito que se coloca en tunelizaciones, socavamientos o estos trayectos lineales y que nos permite pues transmitir presión negativa en zonas lejanas a la herida, pero también recordarles que no se debe de colocar directamente en estructuras delicadas como tendones, ligamentos, vasos, nervios, órganos o sitios especiales que puedan sufrir alguna alteración debido a la presión negativa. Esa es nuestra primera tecnología, esa es back therapy y esa es pues como que tal la base.
Para muchos usuarios es nueva esta tecnología. BAC Veraflow es la evolución de BAC, es decir, no solamente la recolecta de exudado y favorecer la presencia de tejido de granulación, sino es ahora meter solución salina dentro de la herida, favorecer un desbridamiento hidromecánico, o sea, limpiar el tejido muerto, las bacterias, todo lo que exista a nivel local y sacarlo con presión negativa. Una ventaja de nuestro equipo es que eso lo hace de forma cíclica. Cada 4 horas va a estar limpiando la herida y no requiere que el paciente esté entrando a quirófano, que esté siendo desbridado al pie de cama, porque el dispositivo lo hace solo. Esta diapositiva nos muestra lo que ya aprendimos en la primera parte, que fue la macro y la microtensión en BAC. Y del lado derecho ustedes ven los beneficios del BAC Veraflow. Tienen, por ejemplo, un agua de limón que acaban de preparar con su limón y con su azúcar y acaban de agitar el vaso. Y le toman, entonces van a saber que el sabor inmediatamente es dulce, sabe compensado, pero si ustedes dejan unas 4 o 5 horas ese vaso de limón y le toman de repente, el azúcar ya se quedó o se precipitó, ¿no?, en la base del vaso. Algo pasa muy similar con las bacterias. Cuando ustedes les meten líquido, las bacterias tienen unas capas que son de ácidos grasos, ¿no? Y eso permite que floten o que se solubilicen. Hemos estudiado la permanencia de la solución en las heridas 5, 10, 15, 20, 30 minutos y hemos documentado que la permanencia de 10 minutos permite que las bacterias estén flotando en el agua y que las saquemos con BAC Therapy. Es decir, que retiramos estas bacterias del lecho de la herida, más aparte de que la humedad genera que el tejido muerto se desprenda del lecho de la herida. Conforme pasan los años, se usa más este término a nivel de heridas, no como tal como biocarga, lo van a escuchar mucho como biopelícula. La biopelícula es una estructura que se ve a nivel microscópico, pero ustedes, por ejemplo, si no se lavan los dientes, también pueden tener una biopelícula en su cuerpo, ¿no?, que sería la placa endobacteriana, es un claro ejemplo. Y cuando ustedes tienen heridas de este tipo, crónicas sobre todo, van a ver que las bacterias empiezan a vivir entre ellas y se empiezan a cambiar la información genética de los antibióticos y eso las vuelve resistentes. Entonces, fíjense que las bacterias se desarrollan en no más de 5 horas en una herida. Es decir, que cuando ustedes limpian una herida una vez al día, una vez cada tercer día, pues realmente no tenemos una efectividad en la limpieza de la misma. Y vean que de 8 a 10 horas ya tenemos una carga bacteriana importante, es decir, una biopelícula estable. Una biopelícula bien formada en una herida solamente se ve a nivel microscópico. O sea, yo tengo que agarrar una biopsia y llevarla a microscopía electrónica. Pero si ustedes ven una herida que no está cicatrizando, que tiene eritema, que tiene edema, que los bordes no se contraen, que tiene exudado fétido, esos son datos indirectos de que tiene una carga bacteriana alta y que seguramente hay que limpiar mucho más esa herida. Este cuadro lo van a ver comúnmente, es el continuum del desarrollo de la infección en las heridas. Todas las heridas están contaminadas, no hay herida estéril. Después tenemos una carga bacteriana importante que permite la cicatrización y permite que las bacterias crezcan, es una simbiosis correcta. Si crecen mucho las bacterias, cruzamos la línea y la volvemos colonizada severa, que desde hace algunos años ya no se debe de usar tanto. Y por último, tenemos una herida crónica que esté infectada. Muchas de las veces, con todas las soluciones que tenemos nosotros en 3M, tratamos de evitar que las heridas pasen de estar contaminadas o colonizadas a que estén infectadas. Y con esas tecnologías limitamos el crecimiento y el desarrollo de las bacterias a nivel local. Entonces, ¿qué es lo que hace en sí BAC Veraflow? Pues forma tejido de granulación como lo vimos con BAC y también nos ayuda a generar una limpieza o un desbridamiento por arrastre de forma local. Y esto al final del día nos va a ayudar a que la herida mejore en cuanto al tejido cicatrizal local. Entonces, limpiamos la herida porque retiramos, gracias a la solución salina que metemos, este material infeccioso local. Removemos los detritus celulares de forma tópica y efectiva con la presión negativa de succión y promovemos la presencia de un tejido nuevo, que es el tejido de granulación, como lo vimos en BAC. Obviamente decirles, a lo mejor ustedes sí han estado en contacto con este dispositivo, a lo mejor no. El día de mañana que ustedes lo vean en los hospitales, van a ver que ustedes es común que aquí en México, pues para países como Europa o Estados Unidos existe un término que dicen que México es un entorno de recursos limitados, es decir, que la pobreza nos hace hacer cosas, ¿no? Entonces, yo les decía que se usa solución salina para meter dentro de la herida. Algo comúnmente que vemos, no en México, en otros países, es comúnmente visto que metan soluciones antisépticas a nivel local, o sea, que metan algún antiséptico que venda alguna casa comercial en la herida.
o que en la solución a instilar metan antibiótico. Algo que les explicamos mucho a los clientes para tratar de, pues como enseñarles un poco eso es, imagínense que ustedes se acaban de comer un chile relleno y se enchilan la boca. Y yo llego, yo les digo, toma esta cápsula de omeprazol. Y tú agarras la cápsula de omeprazol y a lo mejor tú estás enchilado de la boca y a lo mejor tocaste con un poco con tus manos, te enchilaste los dedos y te arden los dedos. Y yo te digo, agarra un poquito de esa cápsula y úntatela en los dedos y así se te va a quitar el picor. No tiene coherencia, ¿no? Va a decir, o sea, sí es para eso, pero no es el lugar ni la forma. Algo pasa muy similar con los antibióticos y los antisépticos. Cuando ustedes los meten en la herida, el fibroblasto no tiene receptores para los antibióticos ni para los antisépticos. Entonces, lo que sí hemos documentado es que cuando ustedes meten antisépticos en las heridas cada 4 horas, 3 días continuos, lo que hacen es que el fibroblasto se vuelva senescente o generan citotoxicidad. Pero bueno, el mexicano, en especial nuestros clientes que son los cirujanos, son terriblemente emprendedores y nos encanta que nos enseñen sus ideas, sus innovaciones. Pero créanme que al día de hoy no tenemos documentado todo lo que pasa, pero no recomendación directa por nosotros. Entonces el día que lo vean, súbanos al TikTok y nos avisan a nosotros. Entonces, regresando al tema, ¿se acuerdan que cuando vimos BAC vimos 3 apósitos bien diferenciados? Vean cómo son diferentes estos. En formas, tienen formas de caracol, formas de cuerda y hasta paneles de abeja tienen, ¿no? Cada uno de estos apósitos tiene diferenciadores en base a su morfología porque hacen diferentes cosas en las heridas. Por ejemplo, vamos a ver el apósito BAC Veraflo, que es un apósito que tiene forma de caracol, es para que el usuario lo corte con su mano. Ya viene precortado y permite que el usuario lo acomode en base a la necesidad de la herida, si es muy profunda, si es muy superficial o si es muy grande, por ejemplo. Permite el desbridamiento y la limpieza constante, además de la presión negativa. Veraflo Cleans es un apósito de cuerda que tiene alta resistencia a la tracción. ¿Ustedes conocen la esponja de 3M Scotch-Brite? Más o menos así, si ustedes nunca han tocado un apósito de espuma de BAC, es muy similar el Scotch a estos apósitos. Entonces, imagínense colocar un apósito de espuma en un lugar muy lejano y luego ponerle presión negativa. Entonces, el tejido va a abrazar ese apósito. Cuando ustedes dejan eso 3 días ahí, ¿qué creen que pase si yo pusiera un apósito de un poro muy grande donde el tejido se puede meter? ¿Qué creen que pueda pasar? Que el tejido se va a meter al apósito de espuma. Y cuando yo trate de quitar el apósito, tengo la alta probabilidad de que ahí se quede un pedazo. Para eso, en nuestros portafolios existen estos. En el apósito de BAC existía el Y-Foam. Este es el equivalente al Y-Foam. Alta resistencia, poro cerrado, no permite la granulación, pero al tener un trayecto tan largo, nos permite colocarlo de manera efectiva en dehiscencias de pared abdominal, en dehiscencias de fan steel, en estas cirugías que se hacen las pacientes para las que hacen tanda, ¿cómo se llaman? Para la 360, ¿no? Para la mommy makeover y todas esas. Pues este apósito es útil porque se pone en forma de cuerda y va a dar instilación a lo largo de toda la herida. Entonces, al tener un poro muy cerrado, permite que así como lo meto, lo saco. Y no tengo el riesgo de que algún apósito quede ahí como un fomite o algún efecto secundario en la cicatrización. Y por último, este apósito que está fenestrado, Veraflo Clean Choice. Yo sé que nuestra empresa se caracteriza por hacer nombres bien larguísimos, pero el apósito Choice tiene diferentes fenestraciones y se dan cuenta es como un panal de abejas, ¿no? Para los que tienen fobias por los agujeros, voy a enseñar diferentes imágenes, pero si se dan cuenta, es un apósito conformado por 3 láminas. Una de contacto, una delgada y una gruesa, una de 8 y una de 16 milímetros. Si hablamos de cuánto crece una herida de tejido de nuevo por presión negativa, del lado izquierdo ustedes ven un corte histológico in vitro de presión negativa convencional. Y del lado derecho ven uno de instilación, 43% más de tejido de granulación. Y pues está bueno el número, pero yo como lo veo en rendimiento. En un paciente que ustedes vean con un pie diabético que normalmente llevaba 2 semanas con BAC, no, es que no le estaba enseñando la imagen, perdón. Ahí está. 2 semanas con BAC del lado izquierdo, se pueden llevar 1 semana con BAC Veraflo. Es decir, acortan los tiempos de crecimiento de tejido, acortan la estancia intrahospitalaria y mejoran el proceso cicatrizal. Entonces, nosotros hemos hecho consensos para si a ustedes les gusta a veces documentarse un poco en esto, dicen, pues a lo mejor nunca los había visto, nunca los había topado. Hay un consenso muy bonito
que es de la EWMA, que es la European Wound Management Association, en el que publicamos casi año con año cosas allá. Ese consenso lidera todas las indicaciones a nivel global. Métanse a la Sociedad Internacional de Heridas y van a ver que esos consensos vienen, todo lo que les estoy diciendo aquí, viene justamente de ese consenso multidisciplinario, en el que hemos documentado cuánto se recomienda de presión negativa, que es la objetivo de 125 milímetros de mercurio y la que hemos generado casi siempre como estándar de medida, y cuánto tiempo tiene que tener el líquido dentro de la herida, que son 10 minutos, y les explicaba yo por qué. Cuando ustedes colocan el apósito en la herida, vean que así se ven. Esas fenestraciones nos permiten tener ventanas hacia el tejido muerto. Va a ser útil en aquellos pacientes que tengan, pacientes de más de 60, 70 años, que tengan una úlcera por presión. Y es común que estos pacientes, para los que no son del área de la salud, es común que estos pacientes los releguen y digan, no, pasa quirófano. Yo paso la urgencia, primero paso el apéndice, primero pasa el trauma. El paciente añoso hay que se quede, que lo metan en la noche, que lo metan en la tarde. Estos pacientes que se relegan el traslado a quirófano, una ventaja de VAC y de VAC Veraflo es que se puede colocar a pie de cama o en quirófano. Entonces, te permite colocar este apósito, y lo que va a hacer el equipo justamente es que la presión negativa deforma los tejidos y forma estos molotitos donde en las copas hay esfacelo y en las bases hay granulación, y el retiro del apósito genera un desbridamiento hidromecánico, pero es selectivo, es decir, no me llevo todo el tejido, solamente me llevo el tejido muerto. Les voy a mostrar unas imágenes para abrir apetito. Estas úlceras, es una úlcera por presión grado 4 en cadera, en glúteo, perdón, úlcera grado 4 en sacro y una herida traumática torácica. Las clasificaciones de las úlceras por presión se clasifican por espesores. El grado 4 quiere decir que llega a fascia, músculo o hueso. Entonces, aquí vemos claros ejemplos de lo que podemos ver en un hospital, de un paciente que no se haya movido tanto tiempo y que sea añoso. Vean, de la imagen 0 a la imagen 9 pasaron 9 días. Quedamos que el recambio del VAC se hace cada 72 horas, ¿no? Entonces, para este día 9 va en el tercer recambio. Vean la imagen de arriba, cómo hay un eritema bien marcado. Este color rojo que ustedes ven alrededor de la herida habla de que hay patógenos importantes. Ese tejido muerto, ese tejido amarillo, se tiene que retirar. Y vean que al cambio de la herida al tercer día hay más tejido nuevo. Incluso la morfología de la caverna cambia, vean. El tejido muerto que está en la periferia ya no está, y el eritema o el color rojo alrededor de la herida tampoco está. Esos son efectos de la presión negativa y de la instilación. Segunda imagen, una úlcera sacra. Es común verla en los pacientes de más de 60 años. O quien ha tenido algún familiar en casa, es común que tengan estas llagas, como les dicen, o úlceras del encamado, porque son pacientes que no se mueven y se lo regresan así de sus hospitales a veces a su casa y lo voltean y chin, ya tiene ahí el hoyo, ¿no? Entonces, vean cómo la fascia, los tendones y los vasos ya están expuestos. Y vean en la segunda imagen cómo el tejido ya fue avanzando y cubriendo. Y por último, una herida torácica que tiene mucho tejido muerto, y vean cómo ese panel de abejas cubre toda la herida a su largo. Una ventaja de estos casos clínicos es que uno pensaría que el tejido muerto lo retiró el cirujano. Estos casos fueron desbridados solamente por el apósito Veraflo Clean Choice, es decir, el tejido muerto y el tejido nuevo lo logró solamente el apósito. Entonces, esto es lo que logra nuestra tecnología en el apoyo al manejo de heridas. Entre más compleja sea la herida, mejor es candidata para VAC, siempre. Y así como existen muchas marcas de muchas cosas, o sea, por ejemplo, ustedes pueden conocer pues Pepsi, ¿no? O Coca-Cola, pues nosotros somos la Coca-Cola de la presión negativa. Y para ustedes, cuando vean otras tecnologías de presión negativa, a veces es difícil que logren estos resultados. Como todo pasa en la industria, ¿no? Quien desarrolla la tecnología es quien lidera, pero sí decirles que cuando ustedes usan VAC Therapy, es algo de alta calidad. Luego pasa, esta es una breve explicación nada más, es luego, ¿cómo yo me voy a imaginar que el equipo va a meter solución dentro de la herida? ¿Cómo lo calcula? Nosotros tenemos un software que una vez que tú colocas nuestra presión negativa, el equipo saca el aire de la herida y hace algo que se llama función Smart Instill. Es un software que trabaja bajo un algoritmo matemático. Yo presiono en el panel del VAC Veraflo, y me va a arrojar estos dos paneles que me dicen de cuánto es mi reservorio, que casi siempre son reservorios o canister de 500 o de 1000, que es donde va a ir mi exudado, y si es nuevo.
Y una vez dicho eso, el equipo está calculando de forma el algoritmo y el aire que reservó con respecto a la presión negativa, cuánto volumen va a meter dentro de la herida. Y eso es lo que va a hacer cada 4 horas, hasta las siguientes 72 horas que cambie. Parece difícil, pero solamente el panel se aprieta una vez. Y pues una ventaja es que este panel es el que ustedes ven a veces en el equipo Bacculta y ese que al final del día va a tener el paciente y que nos dice toda la información y características de la terapia de instilación que se le colocó, así como la información importante y relevante para este cliente. Y bueno, algunas alarmas que tenemos visuales, sonoras y en imagen para que el usuario pueda solucionar algunas de las problemáticas más comunes, como que pegue bien los clamps, que aperture las vías, que no se acoden, que nuestro canister, el canister es ese reservorio que ustedes ven en el cabezal derecho. Y en el cabezal izquierdo, bueno, de nuestra izquierda, ven ustedes que tiene algo empotrado ahí. Todos creen que el equipo BAC solamente es una bomba de presión negativa, es una bomba de succión, pero la verdad es que es una bomba de presión negativa y una bomba de infusión, porque la instilación se mete gracias a esa bomba que tiene en el cabezal derecho. Entonces, muchas veces demeritamos el equipo, que sí, ya lo conocemos, está pite y pite, pero la ventaja es que ese equipo en un rendimiento al 100% hace todas estas maravillas en las heridas. Es un apósito y es un material que está hecho para salvar vidas. Para nuestra empresa es eso. Es una vida, porque muchos de los pacientes que ustedes conocen en los hospitales que tienen trauma abdominal, hay veces que la fascia no se puede cerrar y se tienen que quedar con las vísceras afuera. Y vamos a ver que existen muchas formas de cerrar la pared abdominal, pero no son las ideales. Un problema de estos pacientes, sobre todo, es la mortalidad. Cuando un paciente tiene un abdomen abierto, tiene una mortalidad de más del 50%, es decir, que se echa una moneda y terminará en la terapia intensiva y si la libra bien, saldrá con muchas complicaciones, pero va a salir. Y la ventaja de Aptera es que mejora la sobrevida en un 30%, es decir, si tú entraste a la terapia con un 50% de probabilidad de morir, sales realmente con un 20%. Entonces, eso para nosotros es la diferencia de vivir o de morir. Otras imágenes para ir abriendo un poquito el apetito. Miren, existen diferentes formas de cerrar la pared abdominal. En la historia siempre se ha tratado de evolucionar cada una de las formas, ¿no? El problema aquí es que cuando yo platicaba de esta diapositiva, yo lo hablaba de forma anecdótica. Y me pasó en un hospital en el sur de nuestro país, a lo mejor se imaginarán por dónde, ya por donde se hace la Guelaguetza. En un hospital me decían que sí cierran la pared abdominal con pinzas. O sea, estas formas que son, pues se les dice preguerra, o sea que ya no se deben de usar, pues se siguen usando. En muchos hospitales se usa la bolsa de Bogotá, que no es más que voltear una bolsa estéril de poliuretano, de una solución salina, suturarla a la pared abdominal y las asas intestinales se ven a través de la bolsa. Y esto le da contención a que las asas estén por fuera debido a la presión que existe dentro. Y el parche de Whitman, que es un parche que usa velcro y la tracción mecánica de la fascia abdominal. Esas son las tres que liderean casi siempre aquí en nuestro México bello y lindo. Pero gracias a los desarrollos ya tenemos mallas. Fíjense que en Estados Unidos una enfermera tenía un paciente con abdomen abierto. Y algo que tiene la bolsa de Bogotá, que era la técnica que les enseñaba antes, es que para quien no ha tenido un paciente nunca con bolsa de Bogotá, es típico que el líquido te fuga por todos lados, no hay forma de controlarlo. Entonces, esta enfermera en Estados Unidos dijo, no, o sea, yo tengo muchos pacientes como para estar cambi compresas. Entonces, bien abusada, cuando en el 95 Argenta y Moricuas empezaban a generar las patentes, en su hospital de ellos en San Antonio, Texas, ella agarra unas compresas vaselinadas, cubre las asas intestinales, les pone un adhesivo que todavía tenemos que se llama Steri-Drape, que es como un Tegaderm grandote, cubre el asa y coloca 2 sondas Nelaton a la pared. Y con eso recolecta exudado. Entonces en el pase de visita, Argenta y Moricuas, que eran los desarrolladores de esta tecnología, ven esto y les encanta. Dicen, está padrísimo, te ven. O sea, ¿cómo se te ocurrió? Dijo, no, pues no, ¿cómo se me ocurrió? Pues la necesidad me hace generar. O sea, no vas tú a generar esto en Finlandia porque tienen todo, pero tú quítale a alguien algo y vas a generar un desarrollo de esa innovación, ¿no? Entonces, les encantó y entre las primeras patentes después de BAC que se desarrolla, la segunda que se genera es Aptera. Les comento esto porque esto parece lejano,
pero dense una vuelta por algún hospital que pues que sea gubernamental y seguramente van a ver esto, sin aventar piedrazos a nadie, ¿verdad? Pero, ¿por qué les digo esto? Porque la presión negativa que toma la pared, ¿ustedes saben de cuánto es? Bueno, se los digo, son 10 milímetros de mercurio. ¿Recuerdan cuánto hace el equipo Baculta? 125. No estamos ni un pelín cerca. Entonces, lo único que van a obtener es recolecta de exudado, pero no van a tener todos los beneficios de la presión negativa. Y pues por último, el desarrollo de Aptera como un manejo de abdomen abierto. Entonces, principalmente, el manejo del abdomen se da por estas cualidades. Aptera ayuda a que las asas intestinales no se peguen a la pared. Alguien que ha tenido un paciente con abdomen abierto sabe que cuando las asas intestinales se pegan, se genera un plastrón, incluso se tiene el término de abdomen congelado. Se quedan las asas intestinales adheridas. Aptera nos permite proteger el contenido abdominal, pero que entre la pared y el asa de intestino no se peguen, no se adocen. Y recolectamos el exudado de forma efectiva de toda la pared abdominal, de toda, hasta de las estructuras más lejanas que son las correderas parietocólicas. Y por último, permitimos que el cirujano, una vez quitando nuestro adhesivo, pueda entrar rápidamente a ver justamente el daño, si es que lo hubiera, en un paciente con abdomen abierto. Así como vimos los apósitos en VAC y en VAC Veraflo, los dos apósitos que lideran nuestra campaña de Aptera son este que se llama Aptera Sensatrack y este que se llama Aptera Advance. No sé si logran ver la diferencia, realmente es lo mismo, pero lo único que cambia es el apósito que tiene hoyos, que tiene fenestraciones. Eso le permite, esos espacios virtuales muertos, permiten que la fascia se retraiga más, un 30% más, y eso ayuda. Normalmente para quien ha usado Aptera, nosotros logramos un cierre de la pared abdominal en no más de 2 semanas. Hay hospitales que luego les pregunto yo, ¿y ustedes en cuánto tiempo cierran ustedes una pared? Y luego te dicen, nunca. O sea, de que nunca es como que la iniciativa es cerrarlo, o nunca crees que esto te va a ayudar. Y realmente muchos de sus hospitales, échense una vuelta en sus almacenes y van a ver que tristemente estos apósitos están arrumbados en una esquina. El problema es que las dependencias y los hospitales pagan y si caducan, pierden ustedes. Nosotros de todos modos facturamos, yo cobro. Pero en el ideal siempre recuerden estas tecnologías como una ayuda para sus pacientes. Y bueno, ¿cómo recolectamos el exudado de la pared abdominal? Porque luego también es como el cliente sabe. Estos bracitos, los brazos de Aptera o los tentáculos de este brazo de la lámina visceral abdominal, cada bracito está orientado para una región anatómica particular. Por ejemplo, este que ustedes ven de forma horizontal pasa a la corredera parietocólica derecha, corredera parietocólica izquierda, hueco pélvico, receso hepático, receso esplénico. Cada bracito se dirige a esa región anatómica y eso nos permite cubrir las asas intestinales. Encima de eso colocamos el apósito que les enseñaba previamente, que sería a nivel de la pared abdominal para granular la pared y a través de él transmitamos la presión negativa. ¿Por qué sí es importante que les explique esto? Porque si ustedes no saben qué va abajo, a veces los usuarios cuando aplican Aptera se brincan este paso y colocan directamente la espuma sobre la tripa. Y es válido, ¿no? Cuando queremos que el paciente vea a Valentín Elizalde en vivo, pues sí se la ponemos para acelerar el proceso, ¿no? Galloso estará muy contento, no sé si ande por aquí, pero si nosotros queremos ayudar al paciente, debemos de colocar la lámina visceral para aislar las asas y que nuestro apósito de espuma no toque directamente las estructuras abdominales. No sé si me di a entender. Y bueno, tenemos estudios, casi todo lo que hacemos y decimos lo avalamos en base a estudios. Nada más refrendarles, nosotros en comparación con otras tecnologías, pues sí decimos lo que hacemos, recolectamos el exudado de forma efectiva a nivel abdominal. Tenemos incluso cuantificado cuánto, hasta por lo menos 100 mililitros por minuto de exudado de líquido peritoneal. Entonces, somos altamente efectivos en sacar el líquido de la pared abdominal. Y por último, para cerrar la charla del día de hoy, les voy a hablar de nuestra última tecnología que tenemos en heridas, que no todo es herida abierta, ¿no? También las broncas pasan, o las peores broncas. Imagínense que ustedes se someten a una cirugía estética de cualquier tipo, o incluso alguna a las que hayan planeado, a lo mejor una hernia, a lo mejor un apéndice, alguna cole, y ustedes salen de su cirugía y a los 7 días antes de regresar al hospital empiezan a ver cómo les sale el líquido de la herida. Y de algo bonito que ya te iban a retirar los puntos, el cirujano te dice,
tienes un seroma, tienes una complicación, regresa a clínica de heridas en 7 días, nada más límpiese, empújese y la veo dentro de un mes, dentro de 2 meses, cuando todo eso se pudo haber evitado. Entonces, muchas de las veces siempre nosotros aquí en México tratamos la medicina de forma prospectiva, ¿no? Hacia adelante, curar, ¿no? Pero creo que también lo importante es prevenir, y para eso existe Prevena. Prevena es una terapia de presión negativa dirigida a heridas incisionales o heridas cerradas. Cualquier herida que suturen con grapas, con suturas o con adhesivos está indicado de colocar Prevena. ¿Por qué Prevena para nosotros es un negocio pues, muy lucrativo y muy bueno? Porque esto es lo que genera una derrama económica de infección de sitio quirúrgico y de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Seromas, hematomas, dehiscencias. Infección de sitio quirúrgico, Franco, vean cuánto genera en derrama. Y miren, si nos vamos a especialidades, la ventaja de los gabachos es que pues, siempre sus especialidades no son tan lindas como las de nosotros, pero aquí en México la cirugía de mayor complicación quirúrgica casi siempre es, primera, cirugía de trauma y ortopedia y cirugía general. Después le sigue gineco y luego las de altas especialidades como la torácica, angiología, plástica, ¿no? Pero las que más conocen heridas complicadas son esas 2 primeras que ustedes ven ahí arriba. Entonces, aquí en México, ¿creen que tenemos negocio? La verdad es que muy bueno. Entonces, ¿qué es Prevena? Esto es lo que pasa a nivel nacional casi en todas las heridas, ¿eh? Ustedes acaban de operar a un paciente, le colocan 5 gasitas, si le fue bien 10, si le fue muy bien le colocan una compresa, y si le fue excelente le colocan uno de nuestros apósitos que se llama Tegader más pad, ¿no? Que tiene su pad absorbente, gestiona el exudado y se va el paciente a la recuperación. El problema de los apósitos pasivos es que existe una sociedad americana que se llama One Ostomy and Continence Nursing, que publicó diciendo que requieren ustedes más de 60 gasas para evitar que una bacteria entre a la herida. Pues evidentemente 5 gasitas o una compresa pues no te va a hacer nada, ¿no? Del lado derecho ustedes ven Prevena. Prevena es un apósito de color morado, así se ve el apósito. Recuerda mucho a los apósitos de espuma de Bach, nada más que tiene un color diferente. Pero la presión negativa se transmite a través de la piel sana, de 2 hasta 3 centímetros por debajo de los tejidos. Y eso hace que los espacios virtuales colapsen. Y de esa forma recolectamos el exudado a través de nuestra espuma en un canister, en un reservorio externo. Entonces ustedes, no sé si han visto esos TikToks donde salen las pacientes operadas y salen con un montón de peritas, ¿no? Esos drenajes Blake, ¿no? O esos acordeones, ¿no? Que son drenajes pasivos, ¿no? Nada estético, ¿no? Entonces ustedes tienen este dispositivo que recolecta el exudado de un canister, te lo puedes colocar en tu bolsillo, en tu cinturón, y la clienta lo trae cubierto y eso permite que la paciente se incorpore a la vida sin tener tantos dispositivos exponiéndolos ahí en el Walmart o en el Costco, ¿no? ¿Por qué es importante que yo les hable de esta parte fisiológica? Porque nosotros tenemos unas áreas de tensión en la piel, que eso indica incluso a veces como el cirujano plástico tenga que suturar algunas áreas abdominales, algunas áreas de la cara o de forma estética, porque las líneas de Langer son áreas de superficie en las que hay mayor tensión. Por eso hay algunas incisiones, por ejemplo, para quien se ha hecho alguna cesárea, los ginecólogos le dicen, no, vamos a hacerte la cesárea más estética, ¿no? Que es la fan steel, ¿no? Que va de forma horizontal sobre las líneas de Langer. Pero ustedes han visto que al paciente que se le revienta el apéndice, ¿cómo entran en abdomen? ¿A poco le hacen así? No. Hacen una incisión media abdominal, ¿no? Y esa rompe todas las líneas de Langer. ¿Por qué? Porque es una urgencia. No se busca la estética, se busca la vida, ¿no? Entonces, esto es importante porque eso permite también que cicatricemos de forma correcta. Incisiones que tengamos en contra de las líneas de Langer, vamos a tener una cicatriz muy, muy fea. Para quien hemos tenido pacientes o conocidos que tengan incisiones a nivel medio torácico, no sé si ustedes han visto alguna, pero son orugas de queloide sobre la incisión external. Y esto es justamente porque partimos de todas las líneas de tensión superficial. Hemos hecho estudios a nivel in vitro, de cómo se transmite la presión negativa y vean cómo la tensión superficial, que es la parte roja, es muy alta cuando no tenemos nada que nos ayude a soportarla. Es decir, incluso los pacientes te dicen, es que mi incisión parece costal de papa porque está como a tensión. Pero cuando tú le pones presión negativa encima, vean que se pone color verde o amarillo. Eso permite que los tejidos no estén sometidos a tensión, que se relajen y que eso permita la adhesión del tejido y la buena cicatrización.
Prevena, pues yo les decía que todo lo que decimos lo documentamos. Tenemos más de 30 estudios aleatorizados, doble ciego, con respecto a nuestra documentación en base a trauma, ortopedia, cirugía cardíaca y cirugía general. Y pues los números son muy buenos. La verdad es que es un dispositivo muy versátil en cuanto a la aplicación. Somos el más documentado, evidentemente. Siempre la competencia pues va a decir, somos igual que VAC. Pero es como si ustedes se compraran, sin demeritarlo, pero es como si ustedes se compraran un perfume Fraiche y lo compraran con un Carolina Herrera. Dicen, no, pues sí puede oler igual, ¿no? Un Hugo Boss, ¿no? Acá el caballero, ¿no? Pero no va a ser lo mismo. Podrá oler lo mismo, pero tú sabes en tus profundos seres que no estás usando el original. Algo pasa así con la presión negativa. Entonces, siempre que hablen de presión, siempre hablen de VAC Therapy. En el impacto, vean, cuando ustedes se sometan a una cirugía, luego a veces estas diapositivas no les gustan a los plásticos, porque pues les abrimos un poco los ojos a los pacientes y les hablamos de las complicaciones que pueden ver. Cirugía mamaria de colocación de implantes, vean, tienen la mayor tasa de complicaciones en la reconstrucción. Infección de implantes, 20% el riesgo de que te infectes, que te reoperen o que incluso que tengas tasa de necrosis, sobre todo en el área areolar o mamaria. Muchas de las pacientes, a veces pasa todo bien en la cirugía, pero a nivel periareolar, en el caso del tejido, que es muy delicado, alrededor de la areola mamaria, casi siempre cursan con necrosis. Y lo que requieren ustedes ahí es una mejor perfusión. Y ahorita les voy a enseñar cómo se ve un Prevena. Cuando hablamos de cirugía abdominal, para esas abdominoplastías 360, esas flor de lis, ¿no? Vemos que las tasas de complicaciones pueden ir del 10 al 45%. O sea, te avientas una moneda, tristemente. O sea, hice mi tanda, junté todo este año, pero cuando me opere, ojalá me toque el bueno para que no me vaya mal. Y otra, pues ojalá yo use un Prevena para que cuando me opere salga bien coqueta del quirófano. O coqueto, ¿no? Puede ser también. Y pues dando más el tejido graso, y puedes tener, pues obviamente esta maleabilidad del tejido genera más líquido reaccional que lo vemos en una complicación. Cuando hablamos de fracturas, yo les decía que pues es el entorno ideal para nosotros. Prevena para nosotros es el estándar en plástica y en cirugía de trauma, por el riesgo que tienen todo este tipo de cirugías de tener complicaciones. No sé si ustedes sabían, pero ustedes entran en una cirugía de cadera o de rodilla y se tardan más de 6 horas, su herida ya nace limpia, contaminada, ya tienen riesgo de infectarse. Entonces, para eso es Prevena, para evitar justamente estas complicaciones. ¿Todos los pacientes son criterios para Prevena? Pues para nosotros sería ideal, ¿no? O sea, a nosotros nos encanta facturar, pero en el ideal no, tenemos criterios mayores y criterios menores. Si su paciente tiene obesidad, fumador, tiene enfermedad autoinmune, cáncer, alguna edad avanzada o algún otro factor que condicione que tenga alguna afectación en la cicatrización, ya tenemos un criterio. A lo mejor pasa que el paciente es un paciente joven, 20 años, no tuvo ninguna cirugía de riesgo, a lo mejor es un apéndice fase 2, ni siquiera se perforó. Procedimiento de alto riesgo, cirugía de revisión, paciente al que ya se le reintervino, compleja, tuvo que tocar algunos tejidos como epitelio respiratorio, digestivo, urinario, ya bailó. Cirugías de larga duración como las de trauma y ortopedia o las de cirugía de trauma, la cirugía plástica, y otros factores de riesgo con respecto asociado al factor de procedimiento quirúrgico, es decir, entre más el paciente tenga tejido adiposo, entre más panículo adiposo tenga el paciente, más riesgo tiene de hacer seromas, y eso se sabe. Entonces, cuando son pacientes que vienen del cirujano bariatra o nos vamos a someter a una cirugía bariátrica, tener mucho cuidado porque el riesgo de hacer una complicación es muy alto ya por ser lo que soy. Estos son los dispositivos Prevena. Un Prevena de 13 centímetros, otro de 20 y uno de 90 centímetros. Cada medida está hecha para diferentes tipos incisionales. Por ejemplo, el Prevena de 13 y el Prevena de 20 se usan comúnmente en cirugías de tobillo, rodilla, cadera y algunas cirugías menores abdominales. El customizable se usa sobre todo en colocación de implantes mamarios, colocación o cirugías como la Fan Steel en las cirugías de cesárea, flor de lis o alguna abdominoplastía que se genere a nivel de la pared abdominal. La ventaja del apósito de 90 centímetros es que cubre bien una incisión quirúrgica completa. Y a veces, muchas de las veces con ese mismo apósito puedes dar vuelta a un torso pequeño, a una paciente completa. Y que el dispositivo que viene con este kit es portátil. Es decir, ¿se acuerdan del Vaculta que les enseñé, que es un televisor grandote? Pues el Prevena tiene unos dispositivos portátiles que vienen dentro del kit. Entonces tú se lo colocas en el quirófano
y la paciente sale del quirófano con el dispositivo. Este dispositivo es desechable, evidentemente. Y dicen, bueno, ¿y Prevena cómo nos ayuda? Bueno, recolectamos el exudado y todo eso, pero el apósito de espuma no toca la piel sana. Tenemos una interfaz de plata. Esa línea blanca que ustedes ven ahí, esa que dice capa de interfaz, es una capa de plata que tiene 0.19% de plata. ¿Se acuerdan que platicamos de plata en BAC? ¿Por qué les digo esto? Porque la permanencia del dispositivo, a diferencia de los otros BAC, es que este es por 7 días. Tú se lo colocas en quirófano el lunes y el paciente tiene que regresar el siguiente lunes a su retiro con el cirujano. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué se imaginan que pasa si yo les coloco un dispositivo de succión directamente sobre la piel sin colocar una interfaz? ¿Qué creen que pasaría? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Han visto esos videos donde a la gente les ponen ventosas en la piel? ¿Qué le pasa a la piel? Se le pone morada, ¿no? Se les hacen equimosis o hematomas, ¿no? Es decir, que si un día yo amanezco con uno aquí en el pescuezo, pues me pusieron un BAC. Estoy seguro que me pusieron un BAC. ¿Y esto por qué se los digo? Porque este dispositivo no toca la piel nunca. Lo que coloca es la interfaz. Y la interfaz transmite la presión negativa. Porque imagínense, colocarlo sobre una incisión, si yo la pongo directo, voy a lastimar la piel. Y esta interfaz nos permite transmitir presión negativa. Y otra de las cosas que no les dije con la plata, es que entre más humedezcan el apósito de plata que tengan en la herida, mayor actividad tienen de la función antimicrobiana. Entonces, como el apósito hace que el exudado lo atraviese, pues la interfaz está activa en todo momento, entre más exudado tenga la herida. ¿Ok? Digo, es mucho más práctico que colocarle 5 gasitas y estárselas cambiando cada 7 días. Mucho más estético. Y el de 90 centímetros es más largo, sobre todo orientado a cirugías de columna, de cadera, ¿no? Abdominales, mamarias, y tiene las mismas cualidades que el Prevena Peel and Place. Siempre en el comercial del Prevena Peel and Place les decimos, ¿ustedes han colocado alguna vez un Tegaderm? ¿Alguna vez? El Tegaderm es un apósito transparente para cubrir los accesos vasculares. Lo único que hay que hacer es sacarlo de su envase, despegarlo y quitarle el estabilizador blanco. Esto es el Peel and Place. Lo único que hay que hacer es centrarlo en la herida y pegarlo. Este se tiene que cortar y adaptar, por eso es customizable. Es decir, en base a las necesidades, ustedes adaptan el apósito. Y estas son las chuladas de apósitos, o en este caso los equipos portátiles, miren. El Prevena 125 va con el apósito customizable de 90 centímetros, de cargador, de 7 días de vida. Cada circulito que ustedes ven ahí en el botón de encendido te dice cuántos días de vida tiene y se van apagando conforme se va acabando la vida útil. Y el Prevena 125, que es de baterías, tiene un canister de 45 mililitros, tiene alarmas sonoras y visuales y es más chiquito. Y para quien no, dice, no, pues es que eso sale muy caro, pues compra nada más el apósito y usas el equipo hospitalario. O sea, el hecho de que yo venga también como representante de fabricante de 3M, es también que me puedan contactar si en algún momento requieren una de estas tecnologías, les acercamos con un vendedor fidedigno de nosotros y estos equipos no requieren pago, pues. A ustedes como usuarios se les da como dato, se te presta el tiempo que lo ocupas y cuando lo terminas de ocupar, lo devuelves. Entonces, ahí están las presentaciones de los Prevenas. Peel and Place 13, Peel and Place de 20 y customizable de 90. Y bueno, recordarles, les decía yo al principio que cumplimos 30 años con nuestras tecnologías. Veo que aquí hay una gran cantidad de industrias muy grandes. 3M pues también es una industria muy buena. En dispositivos médicos pues vamos creciendo poco a poco. Recordarles que la terapia ideal para sus heridas es BAC. Tenemos un portafolio completo de apósitos avanzados también para heridas. El día de hoy no es el foco, ¿verdad? Pero sí agradecerles su tiempo, su permanencia y recordarles que nuestra empresa está enfocada siempre en brindar soluciones y cambiar la vida. O sea, realmente 3M siempre se caracterizado por la innovación. El día de hoy es la innovación, el presentarles este portafolio. Si no lo conocían y si ya lo conocen, pues tratar de usarlo lo más posible. Tratamos de estar de forma permanente con ustedes. Si en sus hospitales ustedes ven un equipo BAC Ulta, al final les voy a poner mi contacto y me pueden contactar y podemos dar capacitación. Es parte del negocio, es gratuito. Un taller, una charla orientado a heridas, orientado al apósito, porque nosotros creemos que empoderar al cliente en cuanto al uso continuo de nuestros productos lo libera de nuestras necesidades. Y ahí están mis datos por si alguno de ustedes requiere algo
con respecto a Back Therapy aquí en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz o Sur. Y si no, con todo gusto los contacto con el compañero que le toque por región en base a la distribución que tenemos en todo el territorio nacional. Y pues muchas gracias a todos ustedes. ¿Existe alguna pregunta? Los aplausos al final, ¿no? ¿Existe alguna pregunta, alguna duda con nuestras tecnologías? No, ninguna. Creo que no. Pues muchas gracias, que tengan un bonito día y que sigan disfrutando de su congreso, ¿no? Que está muy bonito, por cierto. Perdón. Le damos un aplauso, por favor. De parte del Comité de Medical Expo, quiere expresarle su sincero agradecimiento al doctor Antonio Canales Gutiérrez por haber participado el día de hoy. Y le ofrecemos un reconocimiento y un obsequio por parte de Medical Expo. Por favor, doctor. Creo que están tomando foto. Sí, ya. Muchas gracias, qué amable.